Muy buenos días, amigas y amigos del español. ¿Quieres aprender expresiones relacionadas con el color negro o blanco? Pues quédate conmigo. Activa los subtítulos aquí en las herramientas de YouTube solo si lo necesitas y comenzamos. Con el color blanco tenemos una expresión que dice dar en el blanco. Dar en el blanco. ¿Qué significa dar en el blanco? ¿Os imagináis a alguien disparando una flecha? Con su arco y su flecha. ¿A dónde se dispara cuando se dispara con flecha? Se dispara a una diana. A esto lo llamamos diana. El objetivo de un disparo se dice el blanco. El blanco también se llama al centro de la diana, la puntuación más valiosa cuando estamos jugando, por ejemplo, a los dardos. Bueno, también con el arco y la flecha, por supuesto. Entonces decimos dar en el blanco cuando tenemos un buen tiro de dardo o un buen tiro de arco y de flecha o de pistola, etcétera, etcétera, cuando atinamos a nuestro objetivo, cuando derribamos a nuestro objetivo. ¿Y ya está? ¿Simplemente esto? No. También decimos dar en el blanco cuando acertamos en una respuesta o cuando acertamos en una previsión. Es decir, tiene un sentido metafórico, un segundo sentido metafórico, la expresión dar en el blanco. Si, por ejemplo, yo voy un día a ver a una amiga mía y no la he avisado, voy a visitarla a su casa, toc, 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 llamo a la puerta, ¡ah! ¿Estás aquí? ¡Sorpresa! Y ella me dice, pues has dado en el blanco, porque normalmente a esta hora no estoy en casa. ¡Qué suerte tienes! ¡Qué precisión! ¡Qué acierto! Venir justo a esta hora sin avisar y encontrarme en casa. Otro ejemplo. Cuando compré esta casa, di en el blanco. Me gusta muchísimo. Fue un acierto. Me gusta dónde está, me gusta su tamaño, me gusta su distribución. Es una maravilla cuando das en el blanco con algo. Vamos con la segunda expresión. La segunda expresión mezcla los dos colores que vamos a trabajar hoy. Decimos poner algo negro sobre blanco. Negro sobre blanco. ¿Qué significa poner algo negro sobre blanco? Bueno, vamos a sacar nuestro dibujo de las herramientas de YouTube para intentar entenderlo. Si yo os enseño este dibujo de las herramientas de YouTube, que es negro, es una rueda negra, sobre un fondo blanco, ¿vosotros lo veis bien? ¿Sí, no? Vamos a imaginar, si la rueda fuera amarilla, pues no se vería igual de bien, ¿verdad? Poner algo negro sobre blanco, en principio, significa escribirlo. Es decir, normalmente escribimos con color negro sobre un papel en blanco. Bueno, podemos decir esto para el verbo escribir, o sea, podemos utilizar esta expresión para querer decir que escribimos algo, pero también tiene un significado de poner algo muy claro, de clarificar algo o incluso hacer algo oficial cuando no lo era. Antes no lo era y cuando lo ponemos negro sobre blanco, pues lo aclaramos, lo ponemos muy, muy evidente. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es esto? Esta es mi ciudad, es Madrid. Aquí está la parte, bueno, edificada, digamos, de la ciudad. Y esta parte de aquí
se llama Cañada Real. La Cañada Real es un poblado, es un asentamiento de construcciones que no son legales. Dentro de esas construcciones hay pisos, hay incluso chalets, pero también hay algunas casas muy pequeñas, muy pobres, con materiales muy endebles que podemos considerar infraviviendas, ¿sí? Decimos chabolas también, ¿vale? Chabolas son aquellas infraviviendas pequeñitas donde las personas con menos recursos tienen que vivir. Bueno, pues este vídeo lo grabo en abril de 2021, en plena pandemia de coronavirus, de COVID-19, o por lo menos, o quizás al final de la pandemia, pero todavía en ella. Y es un hecho que en nuestra ciudad, en Madrid, la pandemia, con sus problemas profesionales, con sus problemas familiares, ha puesto negro sobre blanco un problema que ya existía, un problema de desigualdad económica grave en la región más rica de España, la Comunidad de Madrid. Esto también es poner negro sobre blanco, ¿sí? Poner claramente algo o manifestar claramente algo que estaba ahí sin estar tan claro antes o sin ser tan evidente antes. La tercera expresión con el color blanco que os quiero enseñar, ¿cuál era? No sé cuál era, se me ha olvidado. Y mira que me lo estudio primero, antes de poner a grabar la cámara. Pues se me ha olvidado la tercera expresión. Me he quedado en blanco. Quedarse en blanco. Que no se me ha olvidado, que es la expresión. Quedarse en blanco significa tener un momento de pérdida de memoria importante. Me he quedado en blanco. No me acuerdo de qué expresión con el color blanco quería enseñaros en tercer lugar. Menos mal que tengo mis notas y puedo leerlo para solucionar este problema de quedarme en blanco. Siguiente y última expresión con el color blanco. Me voy a quitar las gafas para enseñarlo. ¿Qué es esto? Ay, estos son mis ojeras, grandísimas ojeras. Estas ojeras son las marcas de la maternidad. Porque yo tengo niños pequeños. Y si hay alguien que está escuchando este vídeo o que está viendo esta clase de español y también tiene niños pequeños, pues sabrá de lo que hablo. O la gente que ha tenido niños pequeños, aunque ya sean grandes, ya saben de lo que hablo. Hablo de noches sin dormir. Hablo de noches en blanco. En español utilizamos la expresión pasar la noche en blanco cuando no podemos dormir. No puedo conciliar el sueño. Veo todas las horas del reloj pasar con los ojos así. Puedo pasar la noche en blanco porque estoy nerviosa. Puedo pasar la noche en blanco porque tengo un bebé. Puedo pasar la noche en blanco porque tengo un problema. Puedo pasar la noche en blanco porque mañana tengo un examen y tengo un estrés que no puedo más. O porque mañana tengo un examen y me quedo estudiando. Es decir, voluntariamente paso la noche en blanco, pero paso la noche en blanco. Pasar la noche en blanco. Qué duro. Muchas gracias. Vamos con la segunda parte de nuestra clase de hoy, la relativa al color negro. ¿Vosotros pensáis que el color negro está relacionado con cosas buenas o con cosas malas? Pues sí, no sé por qué, pero con lo segundo, con cosas malas. Vamos a ver el primer caso. Ponerse negro o ponerse negra, en mi caso ponerse negra o estar negra, significa estar enfadada
muy enfadada con algo o con alguien, ¿sí? ¿Os acordáis de mi marido Jorge? Bueno, claro, ya es famoso, ¿no? Mi marido Jorge. ¿Os acordáis de la clase en la que os presenté a Jorge? ¿Os acordáis? Aquí está, ¿sí? Bueno, en esa clase os expliqué que hay algunas cosas de mi marido que me enfadan muchísimo, como por ejemplo, que no saque los platos del lavavajillas o que no tire la basura. Cada vez que mi marido hace eso, me pongo negra. Estoy negra hoy, especialmente, porque es que no ha sacado los platos de lavavajillas otra vez, y eso que se lo he pedido. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mal? ¿Por qué? Ah, que has aprobado la oposición. Que llevas 4 años estudiando para ser profesora y has aprobado y eso es mal. Deberías estar contenta, ¿no? Que te agobia ponerte a trabajar ya para toda la vida. Ya. Bueno, mujer, pues empieza a unos años y ya luego te coges una excedencia o algo, no sé. Bueno, es una buena noticia, ¿no? En cualquier caso. Ah, que no necesitas trabajar ya, que te ha tocado la lotería. ¿Y estás preocupada? ¿Por qué? Porque tienes que dividirlo con tu familia, que lo has comprado con tus hermanos, el décimo. Bueno, mujer, mejor eso que nada, ¿no? A mí no me ha tocado nada. Oye, tú lo ves todo negro, ¿no? Verlo todo negro. O verlo todo de color negro, claro que sí. Es verlo todo de forma muy pesimista, con un tinte negro por delante de tus ojos. Hasta las buenas noticias pueden parecer malas. Esta expresión me recuerda a otra totalmente contraria. ¿Cuál era? ¿Ver la vida de color de rosa? Tienes aquí el vídeo. Ver la vida de color de rosa y ver la vida de color negro o verlo todo negro, claro, completamente diferente. Seguimos con expresiones con el color negro. Yo vengo de una familia muy grande. Tengo muchas tías, tengo muchos primos. Bueno, he disfrutado mucho siempre con ellos, especialmente cuando era pequeña. Pero en las familias grandes como la mía, normalmente todo el mundo no es fantástico, maravilloso, súper responsable, etcétera, etcétera. En todas las grandes familias normalmente hay lo que en español conocemos como una oveja negra. ¿Qué es una oveja negra? Pues una oveja negra es alguien que de forma negativa se sale de lo establecido, se sale de la norma social para actuar por libre, para actuar por su cuenta. Y normalmente, insisto, con un poquito de connotación negativa. ¿Sí? Sinónimo de esta expresión tenemos otra. El garbanzo negro. ¡Jo! Dentro de un gran guiso de garbanzos blancos había uno negro. ¡Qué malo! Oye, ¿y los garbanzos negros están solo en las familias? ¿Y las ovejas negras están solo en las familias? No. Yo creo que también están en los partidos políticos, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos bastantes problemas de corrupción. Nuestros partidos políticos, no todos por el momento, pero generalmente los importantes, los que suelen tener el poder, tienen a menudo casos serios y graves de corrupción política. Es quizás demasiada ambición, bueno, no lo sé, pero a menudo tienen problemas con el dinero negro.
El dinero negro. ¿Qué es el dinero negro? Pues imagínate. ¿Es el dinero negro ese que se gana legalmente trabajando? ¿Es ese que se gana legalmente teniendo un negocio o una empresa? Nah. El dinero negro, mis amigos, es ese dinero que viene de actividades no declaradas a Hacienda, actividades por las que no se pagan impuestos. El dinero negro. ¿Y qué hacemos con el dinero negro? Pues yo no lo sé. Pero me imagino que nuestros políticos corruptos tendrán una preocupación importante. Será lavarlo. ¿Lavarlo con agua y con jabón? Yo no lo sé, pero el dinero negro puede lavarse, puede convertirse en dinero legal a través de mecanismos contables importantes, ¿no? Y ciertamente difíciles. Así que, amigos, hemos terminado con nuestras expresiones con los colores blancos y negros. Blanco y negro. Espero que hayáis disfrutado mucho. Espero que hayáis aprendido más. Y que queráis ver más vídeos de la profe aquí en mi canal Habla Español. Muchísimas gracias.